Fernando, muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes de la Hora de la Verdad y a todos los compañeros de la mesa. Muchas gracias por la invitación, doctor Fernando. Bueno, yo supongo que ustedes están muy pendientes de los acontecimientos de París. ¿Qué tiene que ver París con Bogotá? Pues que en París está que se cae el gobierno por subir impuestos, especialmente por subir el costo del combustible y por subirle impuestos a la gente más pobre. Y está que se cae el gobierno. De manera que hay lecciones que uno debe aprender. ¿Cómo marcha eso de la ley de financiamiento que le pone un impuesto a la comida de los pobres, doctor Ramírez? Porque por mucho que eso se quiera maquillar y que se quiera disfrazar, en el fondo es eso, que los pobres paguen un 18% más por comer. ¿Cómo va ese proyecto? Doctor Fernando, el miércoles de la semana pasada arrancó la discusión del proyecto de ley de financiamiento. Pues obviamente ha habido muchas críticas que por el nombre, que entonces, si quiere decirle reforma tributaria para financiar el presupuesto del 2019. ¿Qué es lo importante aquí que hay que rescatar? Digamos, el Centro Democrático ha dicho que apoya la ley, pero en estos momentos no hay espacio político. A uno le enseñan en la gestión pública que en el momento de la formulación de una política pública uno tiene que medir también el tiempo político, el espacio político que hay. Y hoy los colombianos todavía están resentidos, todavía tienen la herida del aumento del presidente Santos en el 2016, del 16 al 19. Y en estos momentos la gente está mareada, la gente no se le puede tocar absolutamente nada del IVA. Por eso yo creo que ya hoy se puede decir a los colombianos y a los oyentes que el IVA está descartado. Eso ya está descartado, no hay el ambiente, no hay los votos, no hay el apoyo y ningún partido político se le va a meter a aumentar el IVA o a unificar la tarifa del IVA, aunque es una medida que ayuda para controlar la evasión, la elusión, pero no es el momento político para darle el apoyo al IVA. ¿Qué está pasando en estos momentos? Se han creado unas subcomisiones para mirar el estudio por diferentes impuestos. La semana pasada tuvimos reuniones hasta altas horas de la noche todos los días buscando alternativas. Hay amigos, precisamente el jueves pasado estuvimos con el senador Fernando Araujo, María Rosario Guerra y yo, y algunos amigos del partido pues buscando alternativas, y hay varias de dónde poder buscar esos recursos, pero también tenemos alternativas que el gobierno pues puede usar con el fin de apretarse el cinturón, otra vez deuda, otra vez el aplazamiento de algunos recursos dentro del presupuesto general de la nación, pero lo importante sí es que tenemos que recoger algunos recursos para poder financiar aspectos importantes, sobre todo comenzando un gobierno. Pero las cosas es que, tengo que decirlo, doctor Fernando, eso del IVA ya está descartado. Representante, pregúntele a su padre que estaba en el Senado en ese momento, cuando el presidente Uribe pidió facultades extraordinarias para hacer una reforma administrativa, que ejecutó cabalmente. Y lo ejecutó además en todos sus detalles a través de una mujer excepcional de la que nadie se volvió a acordar aquí, la doctora Claudia Jiménez. ¿Cuántas fueron las entidades que se suprimieron, que sobraban? ¿Cuántos fueron los cargos públicos que se suprimieron? Le doy la cifra, 38.000 cargos públicos. Fue una tarea heroica, pero en eso el Congreso de entonces, del que formaba parte su padre, acompañó y respaldó al presidente Álvaro Uribe Vélez en esa tarea. Hoy no se habla nada de reforma administrativa, sino en limitar el consumo de agua y que el papel lo escriban por lado y lado. Representante, esto hay que tomarlo en serio. La ley de financiamiento, vamos a ver qué pasa con ella, pero ya sabemos que quedó descartado el IVA a los más pobres. ¿Y qué vamos a hacer con el tema de la gasolina? Ese es un tema, porque explicarle a la gente que el petróleo ha bajado de $90 a 55, pero que la gasolina sube en Colombia, eso no es una tarea sencilla, representante, ¿no le parece? Pues doctor Fernando, usted sabe que igual eso tiene sus fórmulas y sus cálculos, pero pues obviamente los efectos internacionales que han generado esa disminución del precio del barril en los últimos días, pues también tendrá sus efectos también en el precio de la gasolina, y que lo tendremos que ver. Pues no muy pronto, pero lo tendremos que ver, y yo creo que eso también es un aliciente, pero es lo que tenemos que salir a explicarle a los colombianos, pero lo que yo sí estoy viendo, doctor Fernando, y quiero aclarar es, yo sí, digamos, estamos en la Comisión Tercera en un diálogo con el Gobierno Nacional, se está trabajando en el PRAP 2, que es el Plan de Renovación de la Administración Pública, que muy exitosamente, como usted muy bien lo dice, se hizo en el primer gobierno del presidente Uribe, donde usted estaba, y que fue muy exitoso, ahorrándose casi 5 puntos del PIB. Y lo importante es que esa directiva que expidió el presidente Duque hace 8 días, sobre ahorrarnos 6.6 billones en nómina, en gastos innecesarios del Estado, más ese plan de renovación que se está articulando y que se está construyendo, yo creo que eso también nos apoyaría mucho. Además, que lo que hemos visto, las cifras que nos han mostrado,
es que el aumento en nómina ha sido de casi un punto del PIB, ha sido de 2.6 a 3.3% del PIB en el gasto, es solo de nómina, eso quiere decir alrededor de 6.5 billones de pesos. O sea, lo que el presidente Santos aumentó en nómina exagerada e innecesaria es una reforma tributaria. Y yo creo que ese apretón que ya expidió el presidente Duque con esa directiva es necesaria, es ajustada y es oportuna en este momento cuando se está debatiendo una ley de financiamiento. Bueno, él manda la directiva, pero se la manda a otros y resulta que tiene que dar el ejemplo por casa. ¿Cuántos son, cuántos son los consultores y cuántos son los consejeros que tiene ahí metidos en Palacio que vienen de la época del presidente Santos y que no sirven absolutamente para nada? Y los ministros no cumplen su tarea porque en Palacio hay consultores. Entonces el ministro del Interior no funciona porque tiene que esperar órdenes del señor Isman en la Secretaría General. Es decir, esto pues no tiene horizonte. Y hay otro tema cuya gravedad, no se le olvide que usted dice que lo del precio de la gasolina puede llegar más adelante, pero el paro camionero es ahora el viernes, ¿no? Entonces, lo último que ha pasado es un aumento en los precios de la gasolina cuando baja el precio del petróleo internacional. Y la gente no espera, y los camioneros no están esperando. Y téngale miedo a un paro camionero. Ustedes en Boyacá sí que son especialistas en eso. Y sí que conocen. ¿Y cómo lo vivieron? Allá estaba el epicentro, el corazón del último paro camionero. No vamos a ganar nosotros. Y lo del impuesto predial, la gente está que ya no puede más. Y hoy el Consejo de Bogotá le puede duplicar el impuesto predial a la gente de estratos 4, 5 y 6 en Bogotá, y eso causaría una verdadera catástrofe social en la ciudad. Hay un proyecto interesantísimo a ver si se congela el aumento de los impuestos prediales en el país, que están dejando a la gente en la ruina. Representante, su visión, perdóneme, senador, es que uno se acostumbra y... No se preocupe, con el tiro es suficiente, doctor Fernando. Le dije representante 4 años, entonces ahora senador Ciro Ramírez, este tema del impuesto predial, ¿en qué está? Doctor Fernando, de verdad que estamos muy contentos por un proyecto que esto refleja la característica fundamental del Centro Democrático, que es el diálogo con los colombianos. Y obviamente esa cercanía con los colombianos pues nos ha hecho reflexionar sobre ese impuesto predial que ha venido creciendo y se ha vuelto casi insostenible para el bolsillo de los colombianos. A raíz de eso, el presidente Uribe, Oscar Darío Pérez y yo empezamos a construir un proyecto hace 2 años donde lo radicamos por Cámara. Ya ha pasado el proyecto en la Comisión Tercera de Cámara, en la plenaria de la Cámara de Representantes y en la Comisión Tercera del Senado, donde venimos liderando ese proyecto. Estamos a un solo debate que se convierte en ley de la República. ¿En qué consiste? Que hoy tenemos una ley, que es la Ley 44 del 90, que es la que, digamos, abarca algunos aspectos fundamentales del impuesto predial unificado. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Esta ley señala que el impuesto predial, si usted hoy paga 10 pesos, hoy 2018, en el 2019 a usted le pueden cobrar máximo el 100% de ese impuesto, o sea, el doble. Entonces, si usted paga 10 pesos, el próximo año le pueden cobrar hasta 20 pesos. Entonces, ese impuesto pues ha venido creciendo sobre todo en las principales ciudades de forma exagerada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? También un alivio a la carga tributaria de los impuestos territoriales en el país, y en este es el impuesto predial y sobre todo en las principales ciudades. Aquí en Bogotá, por ejemplo, vemos que ese avalúo catastral se está viniendo a actualizar por hora, y eso hemos visto unos impuestos prediales creciendo injustificadamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este proyecto de ley lo que hace es ponerle un tope máximo, ya no del 100% como estaba en la Ley 44 del 90, sino le vamos a poner un tope máximo que será el crecimiento del IPC, que puede estar oscilando entre el 3 y el 6%. Ese será el tope máximo que su impuesto predial le podrá crecer año a año. Y esto va a estar establecido, como lo señala la ley que estamos trabajando y que está a un solo debate de ser ley de la República, será por 5 años en todas las ciudades del país.
Sí, senador, pero como se han inventado la valorización como una manera de burlar el tema del impuesto predial, entonces lo que no le meten a uno por valorización, por predial se lo meten por valorización. Lo que tienen listo acá en Bogotá en una situación supremamente difícil desde el punto de vista político para el alcalde Peñalosa. La Así es. valorización, usted sabe, la valorización de interés general, ¿qué es? Otro impuesto predial con otro Así nombre. es. Entonces los alcaldes van a decir, con que no puedo subir el impuesto predial, entonces se los meto por valorización. Y cualquier No, y andén que vaya a construir o cualquier parque que vaya a mantener, entonces va por valorización. Doctor Senador. Fernando, yo creo que es importante que el Centro Democrático, como bien lo ha dicho, los concejales están en contra de este impuesto. Esperemos que también Cambio Radical lo haga público, porque yo creo que los bogotanos y sobre todo los colombianos en este momento no aguantan más. Y sobre todo en impuestos como el predial en Bogotá hace una cosa exagerada y yo creo que esta valorización no es el momento. No es el momento para asfixiar a los bogotanos con más impuestos y más en un momento que todavía estamos sufriendo las consecuencias de un crecimiento del IVA y donde todavía el ambiente de recuperación económica no está consolidado y necesitamos obviamente un alivio en la carga tributaria para que los colombianos consuman y esa demanda interna se solidifique para que podamos tener un crecimiento económico el próximo año, sobre todo sobre tasas de encima del 4%, porque si no, no vamos a tener muchas facilidades para sacar adelante este país en materia económica. Senador Ciro Ramírez, a propósito de eso, no se le olvide que crecimos el 2.7, pero arrastrados por el gasto público en el tercer trimestre. Lo que más creció fue el gasto público, que tiene un 16% de impacto en el crecimiento del PIB. Esas son las cifras oficiales. Y Doctor entonces, Fernando, claro, y y algo rasparon para, la olla. Usted sabe que dejaron la olla raspada. Y entonces, ahora, ¿cómo va a ser el comportamiento del gasto público en el último trimestre? y con dificultades para conseguir los recursos dentro de la ley de financiamiento, pues todavía más problemas. Y lo más importante aquí es que sectores fundamentales como el sector agropecuario crecen el 0.1, pues claramente que son las alternativas para no seguir dependiendo de los precios de los hidrocarburos, o tan al ser tan dependientes de este precio, pues obviamente nosotros vamos a quedar varados sin encontrar alternativas de financiamiento o sin encontrar, digamos, alternativas para las exportaciones. Ahí estamos muy fregados y si nosotros no trabajamos en eso, pues aquí los índices, los indicadores no nos están mostrando alicientes para nosotros poder generar productividad en sectores alternos como el agropecuario, como el turístico, para por nosotros tener un crecimiento y un aporte al PIB importante. Y mientras tanto, en muchos sitios como en su tierra y en el departamento de Norte de Santander y en Arauca, lo que se llama el ELN, que no es ELN, sino que son las mismas FARC con otro brazalete, siguen volando el oleoducto Caño Limón Coveños y en este año lo han volado 82 veces. ¿Hay algún estimativo de cuánto le cuesta a la nación? ¿Cuál es el costo social y económico de cada voladura de ese oleoducto? Doctor Fernando, le agrego, no solo el oleoducto Caño Limón Coveñas en el municipio de Cubará, Boyacá, que es la zona que nosotros conocemos como el ABC, Arauca, Boyacá y Casanare, donde siempre han estado las guerrillas, ahora otra vez en Boyacá están quemando maquinaria de contratistas en la provincia de La Libertad, que usted recuerda, Paya, Pisba, Labranza Grande, donde entraron la gesta libertadora por Casanare, ahí están quemando maquinaria, que es una zona que estaba, digamos, liberada en la época del gobierno del presidente Uribe, y otra vez a los carboneros del norte de Boyacá los están extorsionando, donde no veíamos eso hace mucho tiempo. Y hace poco la policía, si ustedes recuerdan, el asesinato del policía en Tunja, el atentado terrorista que hubo hace pocas semanas en la ciudad de Tunja, la policía ya dijo que es el ELN. ¿Sabe hace cuánto Tunja no tenía un acto terrorista como eso? Hace más de 15, 20 años. Tunja nunca se había visto algo así, y es el ELN. Entonces mire ya otra vez dónde están a Tunja, a una hora de Bogotá, otra vez cometiendo actos de esta manera. Entonces es preocupante todo lo que vienen haciendo, sobre todo en Boyacá, que es un departamento tan cercano a Bogotá, donde estábamos como una zona de paz. Una zona de paz era Boyacá. ¿Recuerda la zona de la cebolla en Boyacá? Que es una zona, Aquitania. Aquitania, una zona riquísima que estaba tomada por la guerrilla y Así es. el presidente Uribe dio la orden de ponerle mano encima a eso y se fueron los bandidos y la gente volvió a respirar y a ser feliz y a producir cebolla. Pues es que eso es elemental, eso es elemental. La primera condición para la vida
económica del país es la seguridad, y parece que algunos no lo entendieran. Y entonces seguimos lidiando los problemas con el ELN y los problemas en Boyacá. Lo que usted nos denuncia es gravísimo, que estén asaltando en la zona que llamamos Libertadora, que para recordar además que vamos a cumplir 200 años, ¿no? Y El entonces, próximo año. ¿cómo le parece? Y entonces la celebración es con voladuras de las maquinarias que están tratando de trabajar en el departamento de Boyacá. Senador, pues la situación es muy delicada, pero hay que hacerle buena cara al mal tiempo y hay que entender lo que la gente quiere, senador. Los resultados de las encuestas son suficientemente graves, y no podemos quedar en manos, usted sabe de quiénes, donde esto se desfonde definitivamente, porque quienes se le están yendo al gobierno y al presidente son los amigos. Los enemigos ya se habían ido. Esos ya estaban, lo tenían en un 54% de favorabilidad. Quedó en el 27%. ¿Quiénes se fueron? Los amigos. Los amigos que tienen impaciencia, que quieren resultados rápidamente, que quieren ver que esto cambie, que haya una mutación fundamental entre el gobierno pasado y este gobierno, y la gente no lo está sintiendo así, senador. De manera pues que ánimo, vamos a ver qué pasa con el impuesto de valorización en Bogotá. Doctor Fernando, dos Sí, aspectos importantes con lo que usted dice de las encuestas. Humildad cuando vamos ganando y humildad cuando vamos perdiendo, para hacer la autocrítica, para reevaluar lo que estamos haciendo y movernos para donde debemos dirigir el país, para que tengamos unas mejores opciones, un mejor ambiente y sobre todo los resultados que los colombianos estamos esperando. Y lo segundo, que también es importante, nosotros tenemos que dar la pelea. Y yo sí tengo que decirle, doctor Fernando, la corrida de toros es muy buena cuando el toro está más bravo. Y lo tenemos así, no tenemos las condiciones, tenemos una oposición que no da tregua, el país está vuelto nada, se ha recibido unas condiciones como nunca se ha visto un país donde uno pone el ojo, hay corrupción, un desgreño del recurso público en un gasto excesivo. Entonces nosotros aquí tenemos que ponerles orden, un gobierno con carácter, un gobierno hablándole muy firme al Congreso de la República, pero sobre todo un gobierno hablándole firme en las propuestas que hizo en campaña y que los colombianos sientan que cambió el gobierno y que sientan que este país comenzó a andar. Esperemos que así sea. Y a propósito de la seguridad, ¿me permite un consejo personal? Sí, señor. No tenga cianuro en su casa, ¿oyó? Sí, señor. Es peligroso, senador, es peligroso, y recomiéndeselo a la gente. Tengan en la casa otras cosas, pero no tengan cianuro. Esto es lo que está, es que lamentable y gravísimo, y le quieren meter a uno el dedo en la boca y decirle que era que los restos de Pisano no tenían cianuro. ¿Y quién le dice a uno que esos restos eran de Pisano? Los que examinaron cualquier cosa. ¿Y por qué no le hicieron autopsia? ¿Y por qué no nos dicen cuál fue? Sí, diga. Doctor Fernando, ¿cuándo vamos a saber lo de Odebrecht con el gobierno nacional? ¿Cuándo vamos a saber a fondo? Yo creo que esto debe servir como un llamado, como una alerta para que encontremos los responsables de la financiación de la campaña del presidente Santos, si se reunió o no se reunió, cómo financiaron, si financiaron o no financiaron, y quiénes del gobierno nacional anterior estuvieron involucrados ahí. Esto debe ser el llamado que necesita Colombia para encontrar a esos responsables. 50.000 millones de pesos, dijo el superintendente delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ese sí fue cambiado, los demás los mantuvieron todos, pero a ese lo cambiaron, y dijo: yo probé tanto dinero que se fue a unos corruptos que están en la cárcel, me quedan 50.000 millones de pesos que sé que se perdieron, que salieron, pero no sabemos dónde aterrizaron y estamos averiguando. Y para averiguar, el fiscal es el abogado de los que pueden estar comprometidos en el asunto. Por Dios, sí. Por Dios. Senador Ciro Ramírez, muchísimas gracias, mucho ánimo y seguimos en contacto, ¿no? Doctor Fernando, muchas gracias por la invitación, y usted sabe que es un partido que nos tocó bien difícil en la oposición, pues ahora tenemos que dar la pelea con gobierno, y si lo pudimos hacer con oposición, donde éramos muy pocos, dando la pelea, pues ahora tenemos que tener muchas más fuerzas para dar esta pelea y sacar este país adelante, ayudando al gobierno desde el Congreso de la República, pero yo estoy seguro, yo le tengo fe que esto va a cambiar, yo le tengo fe que hasta ahora se están poniendo las bases, y yo le tengo fe que
tenemos un presidente con que sacar adelante en materia económica, seguridad, salud, de vivienda, educación, y lo vamos a hacer desde el próximo año, cuando instalemos las bases, donde instalemos los programas, donde generemos la política pública que necesita para darle soluciones reales y que las sientan los colombianos, y yo sé que esto lo vamos a sacar adelante, presidente. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y esperamos tener muchas veces su grata visita entre nosotros. Doctor Fernando, muchas gracias y les deseo un feliz día a todos los oyentes de la hora de la verdad.